Serie número 4. Y fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 75. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros podemos ver en Apocalipsis capítulo 1 la experiencia de Juan, como él, en el medio de la tribulación, en el medio de la dificultad, él nos pasa la visión de que Dios tiene su propósito y que en aquella situación de dificultad Dios revela su palabra y da la visión que nosotros necesitamos. Necesitamos ver que el Señor nos ama. El libro de Apocalipsis tiene una meta: pasar a cada uno de nosotros, siervos de Dios, la revelación de Jesucristo. Por eso esa palabra es tan importante. Por eso en el capítulo 2 y 3 nosotros tenemos 7 veces el versículo: quien tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En estos tiempos finales, nosotros necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos leer, necesitamos oír y necesitamos guardar. Necesitamos perseverar en el medio de la tribulación, porque estamos en una jornada rumbo al reino. Aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, Juan continúa al pasarnos su experiencia a nosotros. Ese versículo dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí nos muestra que si nosotros buscamos al Señor, si nosotros leemos, si nosotros oímos, nosotros necesitamos estar en el Espíritu, porque es por medio de nuestro espíritu que nosotros tenemos comunión con Dios. El Espíritu es el órgano correcto para contactar a Dios. Por eso Juan dice: yo estaba en el Espíritu. Ese es un punto muy importante en nuestras vidas. Cuando yo fuera a orar, cuando yo fuera a leer la palabra de Dios, cuando yo vaya a la reunión, yo necesito estar en espíritu, porque en el espíritu es que en el Señor irá a tocarme y a hablar conmigo. Y Él dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquí Él habla del día del Señor. Para nosotros, todos los días deben ser el día del Señor. ¿Qué significa día del Señor? Eso quiere decir que aquel día es de Él, es para Él. Yo vivo aquel día en función de Él, en función de mi Señor. Nosotros, a pesar de vivir hoy en esta tierra, necesitamos ver que estamos en esta tierra para cumplir una misión que Dios nos dio. Que estamos aquí en esta tierra porque estamos ahora en camino a la gloria. Dios está operando en nosotros y el Señor debe ser la razón de nuestro vivir. Nosotros no vivimos para ese mundo que es el mundo que pasa, un mundo que un día irá a terminar. Nuestro camino
es para la eternidad. Y es así como nosotros debemos vivir. Si yo vivo en el Espíritu, entonces aquel día para mí es un día del Señor, es un día para el Señor, es un día que pertenece al Señor, es un día contado delante de Dios. Y aquí Juan dice, me encontré en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, nosotros somos capaces de oír al Señor. Aquí dice que él escuchó una gran voz como de trompeta. Esto es en un tono elevado, una voz alta, una voz audible. Usted consigue oír. El gran problema hoy es lo siguiente: viviendo en este mundo, muchas veces oímos tantas cosas, oímos noticias del mundo, opiniones del mundo, y oímos tantas cosas que nos hacen mal. Todo el mundo quiere dar su opinión. Y nosotros muchas veces queremos oír la opinión de todos. Ahí debemos hacer una pregunta. ¿Será que Dios no quiere hablar? Es claro que Dios quiere hablar. Entonces yo tengo que aprender todos los días a ir delante del Señor y decir: Señor, habla conmigo. Yo quiero oír su voz. Muchas veces nosotros oímos tantas voces, mas no oímos la voz del Señor. Ahora llegó el tiempo de la vuelta del Señor, el tiempo de nosotros prepararnos para la venida del Señor. Es tiempo de estar en el Espíritu, es tiempo de cada día ser el día del Señor, y es tiempo de oír el Señor. Juan dice: oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es una gran voz, una voz clara, nítida. Muchas veces nosotros, por el hecho de estar en nuestra carne, conseguimos oír muy bien las demás voces. Y por el hecho de no estar en el Espíritu, nosotros tenemos dificultad de oír la voz del Señor. La voz del Señor parece ser una voz tan baja que nosotros de mal en mal conseguimos oír. Mas si estamos en el Espíritu, nosotros escucharemos una gran voz. Y eso es algo muy, muy importante. Que nosotros podamos aprender las lecciones que Juan quiere transmitir a nosotros, porque nosotros necesitamos oír lo que el Espíritu dice a las iglesias.